En esta noche quiero invitarle que vaya a Apocalipsis, por favor. Te trajo su Biblia. Mientras busca, déjeme decirle pues que es un gusto saludarlo y verlo nuevamente. Espero de que esta mitad de semana haya sido de bendición para su vida. He aprendido muchas buenas cosas. Y que si está pasando por algún momento difícil, pues que la paz y la gracia de Cristo lo sostengan en estos momentos. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la iglesia de Tiatira y hablamos una primera parte. Yo quiero que vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el 29 y luego hacemos un resumen de lo que hemos mirado y continuamos. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, una vez más en esta noche nos presentamos delante de ti, pidiéndote o dándote gracias primeramente por el privilegio que nos das de reunirnos como tu pueblo, por el privilegio de tener una copia de la Escritura, poder leerla, poder estudiarla. Señor, y también sabemos que junto a ese privilegio hay una responsabilidad, y es meditar en tu palabra, es aprenderla y hacerla parte de nuestra vida. Señor, en esta noche queremos pedirte que nos dirige al predicador, que evite, Señor, que pueda hablar error, Señor, sino que hable solamente tu verdad. Y a los que están escuchando, Señor, también que tu palabra pueda fortalecerles. Que este mensaje a la iglesia de Tiatira pueda servirnos para fortalecer nuestra fe, para seguir firmes en el camino, para no desviarnos, Señor, para no desanimarnos. Y a los que no te conocen, Señor, pueda ser una oportunidad más de poder venir a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como mencionamos la semana pasada, cada una de estas iglesias, en realidad, es el mensaje que el Señor tiene para la iglesia a lo largo de los tiempos, desde que Jesucristo la fundó por primera vez en el Pentecostés hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Dijimos que esta iglesia al Señor se presentó como el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, ¿no? Donde hablaba de que él tenía la oportunidad para poder profundizar en conocer aún las intenciones de nuestro corazón, y que él tiene la misma autoridad, o que tiene la máxima autoridad. Dijimos que quizás es uno de los mensajes más largos que el Señor le da a esta iglesia, a una ciudad que no era tan popular como quizás las que ya hemos mencionado hasta el día de hoy. Dijimos que el Señor resalta de esta congregación
o digamos de algunos de estos hermanos de la congregación, que él conocía sus obras y que esas obras tenían amor, tenían fe, tenían servicio y que se destacaban por su perseverancia o por la paciencia. Y una de las cosas que él resalta de estas personas es que las postreras obras o las obras que habían hecho hasta ese momento o en la parte final, digámoslo así, eran mucho más, eran mejores que las que hicieron al principio. Una forma de poderlo explicar podría ser es que, claro, a medida de que fueron creciendo más, fueron dando más ¿qué? Más fruto. Esa podría ser una aplicación. Y una de las cosas que nosotros meditamos o pensamos ahora nosotros es, bueno, se supone que si yo estoy conociendo más del Señor Jesucristo, mayor debe ser mi fruto. Si estoy conociendo más del Señor Jesucristo, mi respuesta frente a las dificultades o frente a los problemas tiene que ser ¿qué? Diferente, porque supone que ya tengo mayor conocimiento. Yo no le exijo lo mismo a mi hija de 21 años que a mi hijo de 15 años. ¿O qué piensa usted? Y si tuviera uno de 4 años, pues no le voy a exigir lo mismo a un hijo de 4 años que a un hijo de 5 años, de 15 años, ¿cierto que no? Al de 15 años se le exige más. Al de 4 pues se le exige, pero uno es un poco paciente. Entonces, esta congregación al ir pasando los años es admirada porque las evidencias o los frutos que estaban dando en ellos eran mucho mejores que los cuando empezaron. Pero de todas maneras, a pesar de ello, también el Señor tiene que hacerles una acusación, y que va desde el versículo 20 hasta el 25, que es quizás una de las más duras que encontramos en lo que hemos visto hasta ahora o en todas las iglesias. Y la acusación que tiene, dijimos, aunque la escritura dice, pero tengo pocas cosas contra ti, en el original o en los escritos más antiguos dice, pero tengo contra ti, o sea, tengo algo contra ti y es que tolera. A los ídolos. Entonces el Señor se pronuncia frente a ese comportamiento de esta mujer y de esta iglesia que aparentemente parece ser que no estaban haciendo nada. Y lo relacionamos mucho también con las obras de los nicolaitas que enseñaban el libertinaje, ¿no? Dentro del pueblo cristiano, nosotros enseñamos que tenemos libertad en Cristo, pero eso no significa de que vivimos en libertinaje, ¿cierto? ¿No? Libertad, y cuando hablamos de que hemos sido libres en Cristo, no es que soy libre para vivir, hacer lo que se me dé mi buena voluntad, sino que ya soy libre de la esclavitud de ¿qué? Del pecado. No, ya el pecado no tiene control sobre mí. Satanás controlaba mi vida, pero ahora soy libre. ¿Libre para qué? ¿Para cantar, para correr, para saltar como cantábamos hace unos años atrás? No, soy libre para ahora hacer lo que Él pide de mí. Lo que antes no podía hacer porque estaba muerto en qué? En delitos y pecados. Entonces ahora podemos hacer lo que Él pide de nosotros en su palabra. Entonces, y llegamos creo que aquí nos quedamos, el versículo 21, porque dice el versículo, he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Entonces yo dije que aparentemente parece ser que de una u otra forma, no se nos dice el pasaje, había sido confrontada esta persona, o sea, había sido llamada al arrepentimiento. Mira, lo que estás enseñando no es correcto. Tu forma de actuar no es correcta, por favor, tienes que hacer algo. Y el pasaje nos dice que no quiere, que no ha querido arrepentirse de su fornicación, de su estilo de vida. Es decir, que en lugar de humillarse, su corazón se endureció más y más. Y aún decir que ese corazón endurecido, que se endurece más, que se lo llama el arrepentimiento y no se arrepiente, es la evidencia de que aunque estaba dentro de la iglesia, no había experimentado un nuevo nacimiento. Y esa es una de las, a veces, cosas que podemos encontrar en la diferencia entre David y Saúl. Cuando Saúl fue confrontado por su pecado, lo negó en algunas ocasiones y se atrevió a decirle a Samuel: mira, vamos, preséntame delante de los líderes de Israel como si nada hubiera pasado. Pero cuando David fue confrontado por su pecado, David entraba ¿en qué? En humillación. Entraba en arrepentimiento y pedía perdón. Entonces Cristo mismo dice: le he dado tiempo. Y ella no supo aprovecharlo. Hermanos y amigos, no es suficiente con decir me arrepiento. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de arrepentimiento. Creemos que llorar es arrepentirnos. No, el arrepentimiento tiene sí o sí que involucrar un cambio de conducta. Es más, eso es lo que significa arrepentimiento, metanoia, no, cambio de mente, cambio de dirección. Hermanos, y esto nos debe ayudar a pensar de que nunca debemos abusar de la paciencia del Señor como lo hizo esta mujer. Yo le decía a alguien esta semana, o este fin de semana, que hablaba con una persona muy allegada a mí. Yo le decía a esta persona: tienes que arrepentirte y venir a Cristo verdaderamente. No creas ese cuento que nos han vendido en alguna ocasión. Nos han dicho: no, es que a última hora me arrepiento. Yo le decía a esta persona: tú no tienes la seguridad de que vas a tener tiempo de arrepentirte. Y yo me sostengo en ello porque es una realidad. Las personas que tienen la posibilidad de arrepentirse antes de morir, hermanos, debe ser por lo menos un 2%. Sí, y eso creo que es mucho. La gente normalmente no tenemos el momento de arrepentirnos. La gente, la muerte los sorprende así. No hay oportunidad. Entonces aquí dice: le he dado tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero el suficiente para que hubiera dicho: yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. La pregunta es, tú y yo que estamos oyendo, estamos en ese tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde Dios se está predicando el evangelio y Él está dando la oportunidad para que te arrepientas. Pero ese tiempo puede acabar en cualquier momento. Ahora, no pienses que no, solamente los adultos se mueren. No, cualquier persona desde que sale el vientre de su madre está en peligro de morirse. Sí. Todos estamos en peligro. Yo puedo estar muy saludable, pero estoy en peligro de morirme. Lo mismo usted. Entonces no podemos jugar con eso. Mire lo que dice Romanos 5, 2:5. Vaya conmigo por allí. Dios tiene paciencia con esta mujer y nada. Es más, mientras usted lo busca, la palabra de Dios dice, porque algunos dicen que los cristianos hablan de que Cristo viene y nunca viene. Pero Jesucristo, el apóstol Pedro dice que no es que Él haya retardado, no es que Él no cumpla, sino que Él ha retardado su promesa, dando esperanza de ¿qué? De que los hombres, ¿qué? Se arrepientan. Para que vengan al arrepentimiento. Mira lo que dice Romanos 5:2, ¿lo tiene? ¿Qué dije? No, 2:5, perdón.
En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí lo altera. 2.5, perdón. Lo que pasa es que lo miro de aquí para allá, y de derecha a izquierda, en vez de lugar de izquierda para derecha. Dice, pero mira lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí quiero decir unas cosas, no le iba a decir, pero la voy a decir. Partiendo de la última parte. El cual pagará a cada uno según sus propias obras. Nosotros tenemos siempre la tendencia a culpar a los demás por lo que me está pasando. Ah, no, es que yo soy así porque mi mamá cuando yo era pequeño no me dio amor. ¿De quién es la culpa? De la mamá porque no le dio amor. ¿Y mi responsabilidad dónde queda? O sea, siempre estaba buscando el culpable de que hago tal cosa. Voy a dar un ejemplo muy típico. Le voy a ir a pedir perdón a alguien y le digo, mire, quiero pedirte perdón por lo que hice, pero fue que lo hice porque tú. Entonces siempre tenemos la tendencia de culpar a alguien. No, aquí dice, pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí no tiene que echar la culpa a nadie, usted va a responder por lo que usted hizo. Y dice aquí también, regresándonos, el justo juicio de Dios. Vamos a enfrentar un juicio delante de Dios. Y es justo. ¿Y por qué es justo? Porque, hablando de lo que ya dije, porque va a ser de acuerdo a mis obras. No es a lo que otro hizo por mí, sino por lo que yo hice. Por eso es el justo juicio de Dios. Y estamos, dice, atesorando o acumulando, si quiere que use otra palabra, la ira de Dios para el día de la ira, es decir, el día del juicio. Por tu corazón no arrepentido. Porque no has cambiado tu dirección, porque sigues caminando, porque la escritura te dice, vas en el camino equivocado y tú sigues, yo voy bien, yo voy bien, yo voy bien. Hermanos, abusar de la paciencia de Dios puede llevarte a un juicio severo en el día final. Y más cuando tú perteneces a una congregación local o asistes a una iglesia local y escuchas el evangelio, escuchas la predicación de la palabra de Dios y sin embargo tú no haces nada con lo que escuchas. Es más, hermano, me atrevería a decir que hasta tendrán un poquitico más, lo digo o no lo digo, a ver, porque no, mejor sigamos aquí. Cristo está diciendo, ya te di tiempo y no lo usaste. Lo cual significa, mis amados hermanos y amigos, que el tiempo se está agotando. Cada día que pasa, perdóname por lo que te voy a decir, cada día que pasa, tú y yo estamos más cerca a la muerte. ¿O alguien piensa lo contrario? Cada día estamos más cerca. Es decir, que el tiempo se está agotando. Las oportunidades que Él da no durarán para siempre. Tenemos que tomar en serio las advertencias de Cristo. Recuerde que les conté el testimonio que me contó alguien, una persona, que una semana antes le hablaron de Cristo y le dijeron, mira, arrepiéntete, vuelve a Cristo. Mira, un momento en tu vida donde tú decías que conocías a Cristo, ahora estás en tu mundo, vuelve a Cristo. Una semana después, a la semana mataron a esa persona. Y por lo que se sabe, durante toda la semana no demostró evidencia de que realmente volvió a Cristo. Y esa persona no tenía 80 años. Estaba en los 40. Las oportunidades que Él da no durarán para siempre.
Porque Él la está dando día tras día en su palabra. Entonces hay que tomarlas en serio, mis estimados hermanos. Entonces esto nos sirve primero a los que estamos en Cristo para afirmarnos en Él. Para decir, estoy en el camino correcto. Y no se trata del que más corra, porque esto no es el que corra más rápido, sino de resistencia. Y a ti que no conoces a Cristo, que estás alejado de Cristo, la invitación es a decir, ¿qué estás esperando para decirle, Cristo, eres mi Salvador, he pecado contra ti? Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de la rebeldía de esta mujer? Versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de cama y hasta ahí, de muerte. Tres cosas vemos allí. Hay consecuencias para tres grupos. Cuando habla de cama, podríamos parecer que el contexto puede ser hacer referencia al lecho de enfermedad. ¿Recuerda cuando hablamos de la iglesia de Corinto que muchos de ellos estaban enfermos porque habían tomado la cena del Señor de una forma indigna? Posiblemente al hablar de arrojarla en cama también está hablando quizás de una enfermedad que incapacitaría a esta persona. O sea, ahorita va a estar incapacitada para que deje de seguir haciendo su cosa, una enfermedad que quizás la postre totalmente en cama. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo ya no voy a dejar la disciplina de esta persona en manos de la iglesia. Voy a tomarla yo en serio. Y sabe que una de las características de una iglesia saludable es que en la iglesia tiene que haber disciplina. En la iglesia donde no hay disciplina, y cuando hablo de disciplina no estoy hablando en sí del comportamiento, sino de tomar los correctivos cuando un creyente peca, eso es evidencia de que esa no es una iglesia de sana doctrina. Toda iglesia de sana doctrina tiene que disciplinar a la gente bíblicamente, con amor, pero hay que disciplinarlo. Entonces el Señor iba a castigarla con una enfermedad por su impiedad. Y mire lo que dice el texto dice literalmente, yo la arrojo en cama. Él lo iba a hacer. O sea, él iba a tomar las riendas de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ahí podemos decir, como dice la Escritura, ¿no? Busqué hombre que hiciese vallado y no lo hallé. Es lo mismo lo que hizo el apóstol Pablo en Corinto. Como la iglesia no hizo nada que hizo Pablo, pues entonces yo tomo acción, yo disciplino. Pero además de ello, no solamente el Señor habla a ella, sino que también a los que han adulterado con ella, o sea, a los que han participado de lo que ella estaba haciendo. Versículo 20, si no se arrepiente, el versículo 22 dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ya que dentro de este grupo no estaba simplemente la que profetizaba, esta falsa profetisa, sino también aquellos que se habían dejado engañar por ella y que estaban participando con ella de su adulterio y de la comida sacrificada a los ídolos. Supuestamente profesaban fe, pero se habían dejado seducir. Y dice el texto, gran tribulación. ¿Qué podríamos pensar? Bueno, podría ser aflicciones, podría ser problemas, situaciones difíciles, porque es que aquí dice gran tribulación, no es cualquier tribulación, o sea, que iban a pasar por cosas difíciles también para disciplinarnos. O vuelvo y lo digo, lo dijimos hace creo que una de las actividades. Yo estuve con unos pastores hace unas semanas, le escuché y ya lo mencioné un poco con ustedes. Y él lo decía en referencia a nosotros como pastores, que deberíamos muchas veces preguntarnos, cuando estamos pasando por aflicción, o Dios me quiere enseñar algo o Dios me está disciplinando.
¿Cuál de las dos? Él nos llamaba a reflexionar. O sea, Dios va a permitir esas cosas en la vida de ellos como consecuencia de su pecado, quizás para llamar la atención a que ellos vuelvan en sí y recapaciten y digan, tengo que corregir. Ella ya había perdido la oportunidad. Dice que ella ya había perdido la oportunidad. Pero aún estos todavía tienen esperanza porque dice, si no se arrepienten, es decir, si no entran en arrepentimiento, si arrepienten, pues los voy a llevar también a que pasen en gran tribulación. Y finalmente, el autor habla de los hijos. De sus hijos heriré de muerte. Había otro pequeño grupo que aquí los identifican como los hijos de Jezabel. Obviamente, me imagino que usted entiende que literalmente aquí no está hablando de los hijos biológicos de ella, sino que es una frase que se usa para tratar de identificar a quiénes, a sus seguidores, a los seguidores de ella. Estos que son los que habían sido engañados, sino que también habían abrazado su doctrina y quizás se habían convertido quizás en promovedores de esa doctrina. El Señor les advierte que a ellos, dice, los herirá de muerte. Dice un comentarista que la frase literal ahí es, los mataré con muerte. O sea, a estos los iba a matar, básicamente. ¿Se acuerdan de Ananira y ¿cómo es que son? Ananías y Zafira? A ellos no les, no, pum, en el acto. ¿Se arrepintieron? No, pum, disciplina. Porque entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Dijeron, ópale, a Dios no se puede tomar en burla. El juicio que le esperaba a esta mujer era el mismo juicio que le esperaba a sus seguidores. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? Que a veces los seguidores de ciertas sectas o bajas enseñanzas se vuelven peores que los mismos de ellos. Salen con cosas todavía peores. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los líderes esos que ellos eran unos hipócritas, que ellos iban de lugar en lugar haciendo prosélitos, o sea, alcanzando gente y luego los hacían doblemente merecedores del infierno. Porque es que luego se convierten peores. Usted ve los seguidores de esos falsos maestros en las redes sociales y esos son peores que ellos. Ella sería postrada en cama por causa de su enfermedad, mientras que ellos caerían muertos por su impiedad. Ahora usted dice, pastor, pero ¿dónde está el amor? Esto parece extremo. Bueno, la escritura lo pone así, de esa manera. El mal hay que tratarlo de raíz. No es solo lo que hizo el apóstol Pablo con el muchacho, pues, expúlsenlo. Gloria a Dios que al expulsarlo quizás él reflexionó y se dio cuenta y más adelante se nos menciona que pues él volvió, se arrepintió y las cosas cambiaron. Ahora, ¿por qué Cristo actúa de esa manera? Por lo mismo que pasó con Ananías y Zafira, porque miren lo que sigue diciendo el texto. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y otra vez dice, y os dará a cada uno según vuestras obras. Él nos conoce a profundidad. Antes de que nosotros nos podemos esconder de cualquiera. Es más, me atrevería a decir, nos podemos esconder hasta de nosotros mismos, porque muchas veces hasta nosotros mismos decidimos olvidarnos voluntariamente de ciertas cosas porque nos da vergüenza. No. Él nos conoce, dice, escudriña
todo. Él nos llama al arrepentimiento, nos reprende, pero espera que vea frutos en nosotros. Pero es interesante lo que dice aquí, para que todos sepan. Es decir, para que los otros se den cuenta de que con Dios no se juega. Porque si todo el mundo hace lo que se le da la soberana voluntad y nadie hace nada, ¿qué es lo que pasa cuando usted va por la carretera y luego un policía para a alguien? ¿Qué pasa por las próximas 4 o 5 millas? Todos bajamos la velocidad y vamos calmaditos. Apenas se nos olvida otra vez. Entonces, la disciplina de Dios trae su matiz de enseñarnos, de corregirnos. Dice, para que todos sepan que yo soy el que escudriña los mentes y los corazones. Para que todos es que miren lo interesante, volvamos a un poco atrás. Aparentemente, o aparentemente no, esta congregación, nos dice el versículo 19, que conocía sus obras, que había amor, que había fe, servicio, paciencia, todo lo demás, eran mucho más grandes, o sea que aparentemente por fuera se veía que estaba todo bien y hermoso. Pero Dios dice, un momento pueblo, yo miro lo que hay adentro en el corazón. Hermano, esto nos debe llevar a nosotros a enseñar algo, a tener algo interesante, es a no juzgar a la iglesia, cuando habla de iglesia visible, por lo que vemos únicamente. No por lo que vemos físicamente. Por ahí dice alguien que siempre el pasto es más verde al otro lado de la cerca. ¿Se entendió? Lo que está diciendo es que siempre en el otro lado todo se ve más bonito. Cuando yo estoy aquí se ve más bonito, pero cuando es que me paso yo allá, me doy cuenta de que está igual o peor. Entonces, hermano, cuando vemos esto, aunque suene duro, es que Jesucristo está haciendo, aunque nosotros no lo creamos, Jesucristo está protegiendo a su iglesia. Yo escuchaba un predicador que hablaba sobre un pecado grande que cometió otro predicador muy famoso. Y él decía que aunque eso que esté pasando nos avergüenza a todos, nos hace quedar mal, este pastor decía, debemos darle gracias a Dios, porque aunque eso que pasó está mostrando de que Dios se interesa por su iglesia, porque sacó a la luz tremendo pecado. Para que nos sirve a los demás predicadores, para que nos mantengamos rectos con la mirada en nuestra esposa y en Cristo, y a la iglesia para que se afirme y diga, wow, tenemos que mantenernos aferrados únicamente a Jesucristo. Dios saca la luz. Dios saca la luz. Y lo hace por amor a su iglesia. Entonces esta corrección, aunque usted y yo lo veamos que suena difícil, dura, es porque Cristo ama a su iglesia y hace cualquier cosa como lo haría cualquier padre para proteger a sus hijos. Entonces, en contraste, mientras la iglesia de Pérgamo tenía a los nicolaitas, en Tiatira la iglesia entera, o no la iglesia entera, sino algunos estaban permitiendo las enseñanzas, y no solo permitiéndolas, sino practicando sus doctrinas. Pero aquí nos encontramos en este grupo, y quizás un poco relacionado con lo que vamos a hablar el domingo, es que encontramos otro grupo aquí en este pasaje. En el versículo 24, mire cómo comienza el versículo. Pero a vosotros, es decir, al remanente. Hermano, siempre, por más que usted vea que la iglesia hay, no sé, la gente nos sorprendemos con iglesias de, no sé, ay, a esa iglesia van, no sé, 1000 personas. ¿Usted cree que los 1000 son salvos?
Hay un remanente. Recuerde, lo mencionamos, no sé, no me acuerdo si fue la semana pasada o el domingo. Oh, sí fue la semana pasada. De los israelitas, dice el Señor, 7,000 no han doblado mis rodillas. De todos los jóvenes que trajeron de Israel a Babilonia, solo 4 no se contaminaron con la comida del rey. Hermano, siempre hay un remanente. Es mi oración que usted y yo seamos parte de ese remanente. Y si usted no está en Cristo, estimado amigo, es mi oración de que usted pueda ser parte de ese remanente. Recuerde lo que el Señor dijo en Mateo 7, muchos me dirán. O sea, hay una mayor cantidad. Pero a vosotros. O sea que ahí, a pesar de todo lo que estaba pasando, había un remanente de creyentes fieles que todavía no se habían dejado influenciar o todavía no estaban participando de esa doctrina. Y mire que el Señor identifica esa doctrina o lo llama las profundidades de Satanás. La semana pasada o en la otra iglesia la llamaba la sinagoga de Satanás. Ahora aquí lo llaman las profundidades de Satanás. Es decir, que estos hermanos, a pesar de la presión que se estaba ejerciendo sobre ellos, no te preocupes, no seas legalista, ¿qué de malo tiene que te comas esta carnita que está bien rica, que fue sacrificada a Moloch? Pues no hay problema, vale, eso, usted haga el logo que no pasa nada. Mire aquí una canita al aire, eso no pasa nada, eso nadie se entera, que nadie diga nada. Al fin y al cabo el hermano también lo hizo, el hermano también lo hizo, vea cuál es el problema, y todos lo han hecho, ¿cuál es el problema? Quizás habían algunos aquí que decían un momento, pueblo, yo me voy a mantener fiel a Dios. Algunos que sí identificaron que esa era una falsa enseñanza y decían, no, no vamos a seguir en ello. ¿Para qué es la expresión profundidades de Satanás? Algunos dicen que puede interpretarse de dos maneras y la primera dicen que podría ser un comentario sarcástico del mismo Señor Jesucristo, ya que el apóstol Pablo se refirió a las cosas de Dios en 1 Corintios 2:10 como las profundidades de Dios. O tal vez quizás esta mujer estaba enseñando que lo que ella enseñaba eran enseñanzas profundas. Porque a veces la gente dice, no, lo que pasa es que la revelación que tiene allá Sutano no es que es profunda, es que ellos no entienden eso, porque es que esto que yo tengo es una enseñanza profunda, profunda de las tinieblas será. Pero el Señor la identifica no como algo profundo proveniente de Dios, sino que verdaderamente es de Satanás. Hermano, una vez más, las falsas enseñanzas no son del hombre, tienen su origen en el infierno. Solamente que el hombre o los falsos maestros son simplemente el portavoz de esa falsa enseñanza. Lo mismo que la palabra de Dios. La palabra de Dios o la enseñanza bíblica no proviene de nosotros los hombres. ¿Proviene de dónde? De Dios. Nosotros simplemente somos los portadores de esa enseñanza. Y otra forma de interpretación dicen que una más literal podría ser que sugiere que esta doctrina nicolaíta era un movimiento pues libertino, ¿no? Que, hablando del libertinaje, creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Entonces, según esta enseñanza, el cristiano, si quería triunfar espiritualmente, debería experimentar la profundidad del mal para entender mejor la gracia de Dios, ¿no? Pero sin embargo aquí encontramos que ven hermanos que eran fieles, que no creyeron, que no cayeron en la trampa, no la experimentaron, ni tampoco practicaron esa enseñanza diabólica. Por eso el Señor les dice, y mira algo interesante que el Señor dice, por lo tanto, no os impondré otra carga.
Y donde encontramos una frase muy similar es en Hechos, capítulo 15, versículo 28-29, cuando se realizó el primer concilio en Jerusalén, donde no se decidió imponer carga a los gentiles que se convertían cuando recibían la gracia por salvación. Recuerda que los querían circuncidar y un montón de cosas. Le dijeron, no, no le vamos a imponer ninguna carga, lo único que queremos es que no coman a los sangre ni comida a los ídolos que fueron sacrificadas. Entonces, posiblemente lo que el Señor le está advirtiendo a sus hermanos es, mire, vea, no reaccione exageradamente. No caigan en el legalismo, porque a veces nosotros los seres humanos caemos en el legalismo. Queremos imponer normas humanas para creernos más santos. Dijo, no, simplemente no les voy a imponer nada. En otras palabras, sigan haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Tremendo. Ahora miremos la parte final de la exhortación que el Señor le da a esta iglesia. La exhortación del Señor a la iglesia de Tiatira. Y su exhortación es clara, la exhortación es a perseverar. Esto lo vemos en el versículo 26. Por eso dice el versículo 25, pero antes del 26 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Hasta cuándo? No es hasta que se cansen. No, hasta que Él venga, es decir, hasta que mueran. Lo que tiene, reténlo. Ahora mira esta exhortación en el versículo 26 al 28 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Dos promesas. La primera es que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Aquí una evidencia más, el verdadero cristianismo, mis hermanos, es hasta el fin. Ese guardar aquí es obediencia. Es obediencia. Hasta el fin. Dicen los estudiosos que en estos versículos el Señor está citando el Salmo 2, versículo 8 y 9, donde Dios Padre le promete al Mesías, a su Hijo, la autoridad sobre todas las naciones. Donde le da la facultad para gobernar. Entonces Jesús le promete a todos los que vencieren hasta el fin, a todos los verdaderamente salvos en Él, que compartirán con Él autoridad. Mateo 5:5 en la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También encontramos en 1 Corintios 6, mira, va conmigo a 1 Corintios 6, versículo 2 y versículo 3. Una referencia también de lo mismo, 1 Corintios 6, 2, 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Además en Apocalipsis también 5:10 leemos lo siguiente. Y nos ha hecho nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, esta promesa es alentadora para el creyente. Porque estamos en una vida, y recuerden, sus hermanos quizás estaban recibiendo persecución, maltrato, violencia, burlas.
Lo mismo que quizás podemos tú y yo estar sufriendo en este momento, pero es alentador saber que el día de mañana, en la victoria de Él, en la autoridad de Cristo, es nuestra autoridad. Y las cosas al final serán diferentes. Y la segunda promesa que encontramos aquí, es que Él dice: le daré la estrella de la mañana. Los estudiosos normalmente debaten sobre el significado exacto de esta frase o cómo podíamos interpretarla. Pero quizás la forma más fácil de poder interpretarla sin entrar en confusión sería decir de que el Señor está prometiendo darse a sí mismo a los que perseveren. En número 24, versículo 17, a pesar de que el profeta Baal fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, tuvo que bendecirlo. Y según la bendición, esto es lo que le dijo: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Esta profecía se refería al Señor Jesucristo, a la estrella que saldría de Jacob. En Apocalipsis 2, 22, 11, Jesús da una referencia más clara de Él. Allí al hablarlo, mira lo que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que cuando el Señor promete la estrella de la mañana a aquellos que perseveran en la doctrina hasta el fin, les está prometiendo de su propia persona por la eternidad. O sea que el que venciere, el que llegue hasta el fin, o el que muera en Cristo, si usted muere y Cristo no ha regresado, también aplica, no solo compartirá esa autoridad de Él con usted, sino que también compartirá esa gloria por la eternidad. Esta exhortación es un llamado a nosotros como iglesia a perseverar, a mantenernos firmes en la palabra de Dios sin comprometernos con el mundo. Bueno, qué bendición para nosotros mantenernos en la fe. Y termino con esto, tanto para mis hermanos en Cristo como para mis amigos. Cuando llegue la mañana de la resurrección, es decir, cuando Jesucristo venga por segunda vez y resuciten para vida los que murieron en Cristo y los que estén vivos en ese momento, y resuciten para muerte los que murieron sin Cristo y estén vivos en ese momento sin Cristo, entonces la luz de Cristo y la del pueblo brillará con toda gloria y esplendor por la eternidad. Para nosotros será brillo. Para aquellos que están sin Cristo será oscuridad por la eternidad. Y termina el autor diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en el mensaje enviado a la iglesia de Tiatira, pero que también fue enviado a la iglesia del Calvario para el día de hoy. Señor, que podamos examinarnos a la luz de lo que tú dijiste a esta primera congregación, pero que tiene muchas aplicaciones para nosotros el día de hoy. Señor, llévanos para examinarnos y clamar para que por tu misericordia podamos ser parte de ese remanente que no se ha dejado contaminar, que no se ha dejado influenciar por las profundidades
de Satanás o por sus enseñanzas pecaminosas. Llévanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el fin como este grupo, como este remanente que había en esta congregación. Padre, pero si hay alguno de nosotros, oh Dios, que está participando de otras cosas que te deshonran a ti, oh Dios, que hoy tu palabra nos sirva como ese llamado de atención para arrepentirnos y hacer el correctivo. Porque aunque los hombres no nos estén viendo, Señor, sabemos que tú sí nos estás viendo, que tú disciernes las intenciones del corazón. Padre, ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Señor, porque hay una promesa al que venza, la autoridad que tú nos vas a dar y tú mismo vertido en nosotros por la eternidad. Señor, abre nuestros oídos para que podamos oír. No lo que dijo el pastor o el predicador, sino lo que tú has dicho a través del predicador a nuestras vidas. Padre, gracias. Señor, aquel que no te conoce, mi oración es para que hoy tu palabra haya doblegado su corazón y esa persona pueda venir a ti clamando por perdón y arrepentimiento. O en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.